Hola amigos de Mundo Despierto, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Como ustedes han visto, hemos venido haciendo una serie de videos con nuestro amigo desde Argentina, Daniel, y pues vamos a seguir hablando de diferentes temas. Queremos hacerlo un poco más explicativo y un poco más como una charla, no sea tanto un video tan formal. Entonces estamos haciendo ahora en el canal dos tipos de formatos, un video formal y un video informal. Hola Daniel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a la audiencia, buenas noches Leonardo, y gracias por esta oportunidad para poder compartir un momento de charla. Así es. Estaba recordando que la película que hablamos sobre el show de Truman trajo bastantes vistas. Creo que a las personas les gusta mucho lo que tiene que ver con temas de películas. Y es que en realidad las películas nos muestran muchas realidades del mundo, ¿no? Muchas cosas que aparentemente creemos que son ficticias, pero que son muy reales. Y hoy vamos a hablar sobre una película muy importante de Nicolas Cage, cuando Nicolas Cage hacía muy buenas películas, ¿no? Porque ahora ya no hace tan buenas películas, pero una película muy interesante que se llama Knowing, que lo tradujeron, se traduce como conocimiento literalmente, pero en algunos países lo tradujeron como presagio. Y entonces, pues, es una película muy, muy buena que nos habla de cómo manipulan el mundo, quiénes son los que realmente manipulan el mundo, y digámoslo así en plural, los mundos, cómo los destruyen y cómo tienen planes digamos, tan lineales, y que esto pareciera ficticio, pero no es tan ficticio. Y vamos a hablar sobre muchas cosas y vamos a explicar el por qué no es tan ficticio. ¿Qué, qué, qué digamos, qué cosas te pareció interesante de esta película, Daniel? Bueno, acá la película se conoce como Señales del Futuro, presagio o profecía, pero uno la encuentra como, fue grabada en el 2009, y bueno, como Nicolas Cage trae a la luz una profecía que se escribió, y esta profecía que trae siempre es como las profecías bíblicas, decía, siempre es para muerte, destrucción, terror, espanto, inundación, peste, nunca nada bueno. O sea, básicamente sería instaurar en la mente de la población el miedo. Entonces uno vive en eso. Nunca, siempre a veces yo me río porque digo, nunca va a venir una profecía buena que va a decir, bueno, de acá, una profecía que suponiendo, diga, de acá a 2 días va a haber cada 5 kilómetros un árbol de 500 metros que va a dar un fruto, que ese fruto se van a sanar todas las personas, nadie va a morir, todos van a rejuvenecer, todos van a ser buenitos, sanos, se van a terminar las guerras, no va a haber más falta de lluvia, no va a haber nieve, frío, pestes, nada. No, todas las profecías son para muerte, destrucción, espanto y manipulación del miedo de la gente. Sí, definitivamente es así, es una cosa increíble. Obviamente la película empieza hablando sobre la famosa máquina del tiempo, ¿no? O la cápsula del tiempo, en donde entierran algo en una escuela y pasan 50 años y entonces alguien la vuelve a mirar, y allí es donde comienza en que entre todos los que llenaron esos papeles, allí hay una especie de cosas escritas con una terminología bastante extraña. Entonces lo que me pareció interesante es que Nicolas Cage, siendo un hombre completamente escéptico, el hijo es el que coge esa hoja, ¿no? Esos documentos o ese libro, y ahí comienza toda esta historia. Pero lo que tú dices es muy cierto. Todo lo que tiene que ver con profecías, y eso es muy bueno que la audiencia analice esto que estamos hablando, y muchos de los que creen en la Biblia y en todos estos libros, sobre todo en el libro de Apocalipsis, ¿no? Porque toda la profecía que uno lee ahí es destructora. No hay absolutamente nada bueno para la humanidad, no hay un plan bueno real. Nos hacen pensar, entre comillas, que hay un plan, ¿no? Que el ser humano tiene un plan, que este supuesto Dios o esa entidad tiene un plan para la vida de cada ser humano, pero cuando uno analiza, en realidad es destruir la tercera parte de la humanidad, por ejemplo en Apocalipsis. O sea, que el plan es destruir a la tercera parte de la humanidad y decirle a un sector que ustedes tienen que hacer un gran esfuerzo para que entonces ustedes se salven,
pero que ya está destinada a la tercera parte de la humanidad para ser destruida. Es completamente absurdo. Sí, sí. Este Dios siempre como una otra contradicción. Dice que el diablo, según la Biblia, dice vino a matar, hurtar y destruir. Y este hombre también planea todo para destruir todo. ¿Viste? Sí, estamos en la misma. En un video que yo hablaba, si se pone uno a pensar quién es el que realmente ha destruido y ha matado más seres humanos en la historia, es Jehová. El único muerto que aparece de parte de Satanás, supuestamente, es cuando le dice que puede tomar la vida de toda la familia de Lot, pero que no toque la vida de Lot, de Job. De Job. Sí. Entonces, prácticamente tiene solamente la familia de Job como en su lista, autorizado por Jehová, pero de ahí en adelante todo es destrucción de Jehová. Sí. Sí, no, es terrible. Y después uno ve cómo la escritura automática posee a la nena que fue escribiendo esa carta, que tenían que hacer un dibujito en la escuela, hicieron eso, que escribió números y números y números. Bueno, entonces, pero podemos ver de que como una chica que está intervenida, no es porque recibió y lo hacía en sus 5 sentidos lúcida, sino como que estaba como fuera de sí, como poseída, y en la parte, sería en la parte del espiritismo, sería un fenómeno psíquico. En la rama de los fenómenos psíquicos estaría una de las partes, la escritura automática, que a diferencia de la persona que puede recibir un mensaje normal de algo bueno, con libre pensamiento y con buena nivel de conciencia amplio, sin religiones, sin nada, acá la chica estaba totalmente intervenida y poseída por entidades que le toman el cuerpo, la mano y le hacen hacer y escribir cosas que ella ni siquiera queda fuera de sí mientras pasa. Y eso lo podemos ver en toda la película, con las intervenciones de estas entidades. Y eso me recuerda, hablando del libro de Apocalipsis, me recuerda mucho este famoso apóstol Juan, ¿no? Que supuestamente él fue el que escribió el Apocalipsis. Y eso me pone a pensar, ¿no? El hecho de que uno no puede negar de que la terminología del libro de Apocalipsis es completamente extraña. O sea, que no es tan fácil que un ser humano se haya puesto a escribir, ¿no? Capítulo por capítulo, y el primer ángel vino y entonces pasó esto, iba a pasar lo otro, y entonces cayó una cuestión del cielo que se llama ajenjo y que contaminó todas las aguas y cosas así que no son normales, o que a un ser humano no se le ocurriría tener semejante imaginación. Entonces yo pienso que ahí eso mismo que muestra la película de ese trance de esa niña, es lo mismo que en cierta forma podríamos decir que alguien, si es que le quieren llamar Juan, o alguien que escribió el Apocalipsis, tuvo esa especie de trance. Sí, y aparte, después de ahí, uno puede ver las malas interpretaciones de todas estas profecías, entre comillas. Acá Nicolas Cage, en la película, podemos ver de que él tenía el día, la hora de que algo malo iba a pasar en ese subterráneo, pero al tener una información a medias, una mala interpretación, se puso a correr a una persona que al final era una persona que había robado 5 libros de una librería, y toda la policía siguiendo. Entonces, al tener una mala interpretación, hay un mal rumbo, por así llamarlo. Entonces, a eso lo podemos ver en las iglesias. En muchas iglesias, suponiendo en este caso en Argentina, en las iglesias evangélicas, hay ficheros de culto, como hay libertad, hay 16.000 iglesias distintas con distintos ficheros de culto evangélicas. O sea que hay más de 16.000 interpretaciones privadas de los pasajes y profecías, porque uno sí, que el pelo, que el otro, que esta profecía es para el norte, que esta es para el sur, esta es para allá, para allá. Entonces siempre hay una mala interpretación por las interpretaciones bíblicas privadas. Entonces es todo un manicomio de peleas aún dentro de las mismas religiones.
Es Ahí es todo pelea, todo un circo. todo un Todo un circo. circo. Y yo que estuve metido en todo eso, yo recuerdo que yo crecí en una iglesia muy conocida en Colombia, muy grande. Y la mayoría de profecías son cepillo. No sé si en tu país le llaman eso, cuando alguien le echa cepillo a otro, es como que le está tratando digamos, de ganárselo, ¿no? Pelean para acá, No, para allá, se roban las ovejas, entre comillas. no, pero cuando yo digo cepillo es que había alguien que supuestamente le iba a dar una profecía a un pastor o algo. Ah, Y entonces todo lo que le decía era buenísimo. No, mejor dicho, eres el ungido, el único ungido de Dios y todo el mundo te da agua y nadie pues, se puede meter contigo porque si meta contigo se las verá con Dios. O sí, sea, sí. yo miraba que toda esa gente lo que hacía era echarle cepillos al líder o a alguien que estaba por encima de ellos, pero nunca había Adularlo. profecías malas, nunca. Nunca No, le decían, usted adular, está adular. engañando, usted está mintiendo, usted está llevando esto por donde no es. No, nunca. Todo el tiempo era algo positivo. Y es donde yo hablo. No hay malas interpretaciones, pero también hay profecías que son solamente humanas, pero que no tienen nada que ver Adulando a con las personas todo el tiempo, sí, sí, sí. exactamente. Sí, Una sí. cosa, una cosa Sí, increíble. sí, yo me acuerdo, no sé si es conocido, bueno, un evangelista conocido en Latinoamérica y en el mundo, eh, Carlos Anacondia. Mm, Lo conocí. bueno, cuando él vino hace muchos años a una iglesia que yo iba, como yo trabajaba de mozo antes, ya mucho tiempo antes, trabajé 2 años con aporte jubilatorio de mozo. Bueno, entonces yo servía las mesas. Y entonces yo recuerdo, o sea, yo servía todas las mesas donde estaban todos los pastores, todo el séquito, todo el aquelarre ese, ¿no? Bueno, entonces agarra y en un momento dado yo pensé, yo era medianamente nuevo en la iglesia, había pensado en increparlo y hacerle una pregunta, de que por qué él, supuestamente que Dios le habló, hizo pasar a 5 o 10 personas, que uno, no sé, se había robado una resma de papel de la oficina, el otro se había llevado, no sé, un paquete de azúcar, entonces los hizo arrodillar, los humilló, qué sé yo, todo. O sea, Dios supuestamente le mostró todo eso a esas Sí, personas. Bueno, o sea, le mostró eso, pero no le mostró que el otro pastor tenía 2 mujeres, que el otro pastor robaba la ofrenda, que el otro pastor, bueno, y distintas cosas aberrantes que no vienen al caso ahora. O sea, ¿por qué no le mostró todo eso de del ministerio, por llamarlo de alguna forma, y sí le mostró el kilo de azúcar que se robó en el negocio no sé quién? Entonces, es todo un manicomio espiritual. exacto, es toda una interpretación. Pero bueno, volvamos a la película. ¿Qué otra Volvamos a cosa la te parece interesante de la película? de la película. También me llamó la atención cómo la persona eh, puede ser poseída también en la telepatía, porque en la telepatía que se intercomunicaba con los elegidos o las ovejitas elegidas, también como una similitud con la Biblia, que escuchan su voz y lo siguen como las ovejitas. Entonces, y los otros son los malos que los destruyó a todos. Entonces, pero esas personas cuando escuchaban la voz y demás enseres, eh, también quedaban como en un estado de trance, no era un diálogo fluido en los 5 sentidos. Así como la persona cuando escribía automáticamente estaba fuera de sus 5 sentidos y fuera de un estado de trance, esta persona que estaba comunicándose telepáticamente también estaba en un estado de trance y no podía prácticamente decidir, sino simplemente asintir voluntariamente de que le va a hacer caso a estas entidades extraterrestres que también se hacen pasar por buenitas superiores que siempre nos traen un mensaje hermoso, maravilloso, y yo soy el pobre tontito que estoy en el planeta y necesito la guía de estos seres que se hacen pasar por buenitos. Antes le pedía a Jesús, a Dios, a San Pirulo, y ahora le pido a los extraterrestres. Otra capa de la mentira de la Matrix.
Sí, y ahí lo que me llama la atención, lo que comenta sobre los ángeles, llamados ángeles en la Biblia, o vigilantes, en otros términos y muchas cosas, es que lo que uno ve en la película es que aparentemente ellos estuvieran a favor de la humanidad, que estuvieran tratando de preservar la humanidad a través de este niño, ¿no? De esta pareja de niños. Pero en realidad nos muestra cómo de alguna forma siempre están manipulando, ¿no? No son buenos, aparentemente son buenos, pero no lo son. Y alguna vez yo hice un video sobre los ángeles y la manipulación hacia el ser humano. Y es eso, ¿no? Que si tú te pones a mirar la historia, en la Biblia siempre está que el ángel Gabriel, que es el que más aparece por ahí, que se le presentó a María, que entonces está también en la parte del Apocalipsis, que tiene su cargo, luego están otros, pero pareciera como que él tuviera un cargo mayor. Luego ese mismo ángel Gabriel se le apareció a Mahoma y ahí entonces le habló sobre ciertas cosas que lo llevaron a que él escribiera el Corán, que volviendo a lo mismo, también el que escribió el Corán tuvo que estar en un acto en un punto de trance, ¿no? Claro. Y fue lo mismo. Entonces, ese mismo ángel Gabriel, llamado Gabriel, manipula supuestamente a Mahoma y también manipula a María y a toda la gente que está a su alrededor. Y surgen dos libros, ¿no? Por un lado entonces viene la Biblia y por otro lado el Corán. Y si vemos, tiene un mismo personaje que son los mismos ángeles, o ese mismo ángel. Entonces, ese mismo ángel, lo que nosotros debemos quitarnos esa palabra de la boca, que en realidad son entidades que se disfrazan como seres de luz. Exactamente, y es más, al crear esas dos religiones, por llamarlo de alguna forma, crean dos guerras, que hasta el día de hoy están. Claro, a mí lo que me una de las flores, primeras, sí, una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención cuando yo empecé a profundizar la Biblia, cuando empecé a tener tiempo y todo eso, fue eso del ángel Gabriel. ¿Por qué? Porque le trajo un mensaje a Zacarías de que iba a nacer su hijo. Y entonces él iba a quedar mudo hasta que nazca. Entonces, ¿por qué? Porque el ángel que traía un mensaje se enojó porque se rió. Entonces el ángel, que era un simple mensajero, tomó una decisión en su enojo y lo dejó mudo. Está en la Biblia eso. Sí, no, ahí hay una cantidad de cosas increíbles en la Biblia. Entonces eso me llamó la atención. Dije, no, pero ¿cómo si un mensajero, el cartero, me trae la carta, nada más? ¿Cómo él se enojó, tomó una decisión y se cumplió hasta que Juan nació? Cuando nació, ay, se llamó Juan, dice. Claro, porque lo dejó mudo. Terrible. Sí, son unos manipuladores. O sea, uno ve que en esas historias hay manipulación. Y bueno, incluso también en los mormones, el libro de Mormón fue lo mismo, ¿no? Por Smith. También tuvo esa misma revelación y también empezó a escribir y se le apareció un ángel, ese sí tenía otro nombre, Platón creo que se llama. Sí. Entonces, igual es lo mismo, son entidades que se meten allí, que sí manipulan al ser humano, porque obviamente para que alguien escriba ciertos libros, como venimos hablando, Corán, Biblia, Apocalipsis, el libro Mormón, etcétera, eso no lo hace solamente un ser humano, eso lo hace personas en trance manipulados por entidades. Que trae con tablas doradas, como es, chapas de oro. ¿Y dónde están? Hace 150 años no hay un vestigio. O sea, y después cuando uno se pone a estudiar, venían en caballos, dice en el libro supuestamente de Mormón, qué sé yo, pero no existía el caballo en América. No, basta, no, ya es mucho ya. Claro, pero lo trajeron después los españoles. Hay cosas que te superan, ¿viste? No, Sí. es mucho ya. ¿Y qué otra cosa podemos decir de la película? Y bueno, que todo nos lleva a que, por un lado, nunca hay una profecía buena, siempre hay una amenaza de profecías sobre la población mundial en este caso, y por otro lado, nunca se va a llegar, mi punto de vista personal, que nunca el dueño del gallinero, el dueño de esta Matrix,
que tanto trabajo le costó crear todo este circo para chupar las malas energías y alimentarse, no creo que destruya todo porque se queda sin gallinas. Puede destruir una mitad, un pedazo, porque si no se queda sin producción. Eso por un lado. Por el otro lado, todos hay que ser sumiso, hay que entregarse voluntariamente, y ahí es el punto, de entregar voluntariamente y no empoderarnos, no tomar conciencia, no tener un nivel de conciencia y de conocimiento para poder decir, no, ustedes entidades desaparezcan de acá, váyanse, listo, yo tengo mi libre conciencia en la cual yo estudio, me instruyo y mi conocimiento es lento, pero propio, no de entidades. O sea, porque siempre es una destrucción, siempre todo. Claro que cuando nosotros hablamos de adoctrinamiento, de lavado de cerebro, es eso. Es que quien haya escrito todos estos libros, ¿no? Que obviamente estuvo en un trance dirigido por estas entidades. ¿Y cuál era el propósito? Que todo aquel que lea eso se pegue ahí, ¿no? Que hay como un imán pegado, completamente adoctrinado, con un lavado de cerebro increíble, que a veces es bien difícil salir de ahí. Nosotros salimos voy a decir algo irónico, salimos de milagro. Claro, porque el mismo miedo te atrapa, te pone candado a la puerta, el mismo miedo no te deja ni siquiera pensar en otra cosa. Es terrible. Terrible, el lavado de cerebro, que eso te atrapa. Sí, sí, sí. Por eso es que la mayoría de gente que está metida en todo eso es bien difícil que salga porque están atrapados ahí. A pesar de que pueden ver la locura a su lado, cosas que no son normales, que el pastor incluso dice cosas como la forma de cómo están viviendo con su familia y que no predica lo que habla, etcétera, o que se enriquecieron, o sea, tanta cosa que se ve, pero ellos están ahí porque ya están atrapados, no hay... Había un refrán que decía del siglo pasado que la religión es el opio de los pueblos, o sea, la droga. La droga. Una droga es peor que la droga. Sí. O sea, lo peor que le pueden hacer al ser humano es no dejarlo que piense por sí mismo. Aterrorizado. Ellos siempre tienen que colocarle supuestamente una instrucción, ¿no? Como un manual para que no piense por sí mismo. Eso es lo que pasa. Sí. Pero volviendo a la película, quiero comentarte algo, a ver qué captas de eso. Hay una parte que a mí me llama la atención cuando aparecen las entidades estas. Cada vez que ellos aparecen en escena, aparece una piedra negra. Claro. ¿Qué crees tú que es esa piedra negra? Pueden ser muchas cosas. Yo lo que le presté atención es que cada vez que ellos aparecían, ellos como que se humillaban, se arrodillaban ante esas entidades. Pero la piedra negra sería como lo que habíamos hablado en otros estudios anteriores de los implantes etéricos que queda sobre la persona, que pueden ser espirituales o materiales, porque hay muchos videos de Discovery que se ha pasado hace mucho tiempo, de personas que tenían implantes etéricos de entidades y se las han podido hacer sacar, y está el club de cientos que lo tienen como en un vasito plástico chiquitito, clic, 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 que eso emitía... Claro, sería como un... Y ellos lo aceptan. Es un consentimiento que tiene el chico, en este caso, de aceptar esa piedrita o ese implante. O sea, es como algo alegórico, algo como una simbología del implante etérico. Así lo veo yo, ¿va? Sí, a mí también, a mí me llamó la atención que, por ejemplo, en la religión, los musulmanes, ¿no? En el Corán, ellos tienen una cierta adoración por una piedra que es negra. Ajá. Ellos hacen un ritual cada año, que hay una cantidad de gente que se reúne y muestran como una piedra, y ellos miran y rezan hacia cierto, digamos, hacia cierta postura, ¿no? Todos hacia cierto lado.
y tienen como una adoración a una piedra negra y una cosa ahí medio rara. Sí, Incluso sí. si hiciéramos una investigación sobre eso, pero eso me trajo a la memoria cuando yo veía esa piedrita, como que esa piedra tuviera alguna, algún adoctrinamiento en esa parte, ¿no? También, sí, 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 sí. ¿Y qué otra cosa te pareció interesante de la película ya para terminar casi cuando ya pasan todos los eventos, todas las profecías? Hay algo que quiero decir de las profecías antes de que se me olvide, y es que las profecías, creer en las profecías, o en este caso en la película donde ya estaban todas las profecías escritas y todo, o sea, el mundo estaba destinado a terminar completamente. No había absolutamente nada que hacer. Lo único que hicieron fue preservar una pareja otra vez para volver a comenzar. Pero eso nos habla entonces de que no es tan ajeno a las profecías del libro de Apocalipsis, por ejemplo, en donde ya todo está completamente escrito. Lo que hablamos la vez pasada. Entonces, si ya todo está escrito, o sea, el hombre no crea su propio futuro. No vale la pena todo lo que intentemos ni lo que hagamos, entonces, porque ya todo está destinado a la destrucción, al juicio, a que muera la tercera parte de la humanidad. Entonces quiere decir que ellos no están respetando el libre pensamiento ni el libre albedrío de las personas, sino que ya los tienen como muñequitos y como robots, en donde les dicen, ustedes ya están destinados a la muerte. Y eso mismo pasa en la película. Y sí, sí, tal cual. Los tienen como, lo van llevando, como habíamos dicho la otra vez, como chico a la escuela. Lo van llevando por medio del miedo, de las profecías. Esto va a ser así porque ellos lo han predeterminado destruir todo, han predeterminado que estas dos personas acepten voluntariamente, pero a su vez están intervenidas estas dos niños, este niño y esta niña, que se la llevan a un supuesto nuevo planeta, donde van encarando de vuelta al árbol derecho después de último, ¿no? O Otra sea, vez hay un árbol, en el final de la película muestran que están en el nuevo planeta, a en otro la película, paraíso. a otro paraíso donde hay un árbol gigantesco, en los cuales ellos van derecho de la mano, se ve que debe haber manzanas ahí. Sí, vuelve y comienza toda la historia y entonces es lo mismo. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Infinito. No tiene ningún sentido. Y crean que supuestamente crean a la raza humana y entonces después dicen, se la pasan diciéndole que toda la culpa es del ser humano. Toda la culpa es del ser humano. Ustedes fueron los que desobedecieron, ustedes son los responsables. Siempre le echan como el agua sucia al ser humano, pero finalmente ellos también escriben de que ya todo está destinado a que eso pase, ¿no? Lo malo, lo bueno, etcétera, las enfermedades, las pestes, la destrucción, las guerras. O sea, ellos ya dicen que ya todo eso está escrito, entonces, ¿qué sentido tiene? Crean No, una raza. no pueden hacer una humanidad perfecta. No la pueden hacer. Que no Claro, cometa los errores que sean de otros. crean algo para tenerlo como excusa para torturarlo. O sea, él lo hizo supuestamente su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, hay caracteres malos que se le implantó a esa humanidad primera. Sí, es completamente absurdo. Entonces, pues bueno, esta película ya para terminar, ya tenemos casi 30 minutos, ¿no? 28 minutos. Entonces, esta película nos revela una realidad, la misma realidad que vive el ser humano, en las creencias, en la religión, en todo esto de Apocalipsis, el juicio. Y lo peor es que a la gente le gusta cada vez que pasa una tragedia en el mundo o cada vez que hay lo que sea, entonces dicen, por eso es que la ira de Dios está próxima a ocurrir, se está cumpliendo la profecía. O sea, la gente le acolita esa barbaridad a estas entidades, o sea, les hacen propaganda. Y entonces ya deberíamos dejar de estar de parte de los que están destruyendo y colocarnos de la parte de los que tenemos que hacerle la contraparte a estas entidades y no dejarnos más manipular, ni adoctrinar, ni nada de eso. Este Dios termina siendo un sociópata que creó una raza, una humanidad para torturarla y manipularla y tenerla con miedo, terror, que no sea feliz nunca, pues siempre va a haber una excusa para torturarlo. Un psicópata, un sociópata.
Pero fíjate que yo particularmente después de analizar esto, incluso en la película, ya tenemos que quitarnos esa palabra de nuestros labios de Dios, de una persona, de un ser, de un creador, nada. Siempre esta película nos muestra que son varios, ¿no? Es una entidad, son entidades, ellos vienen y son varios y vienen y hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Con estos niños, pero nunca en esta película no muestra que sea uno solo y que hayan otros arrodillados ante uno, no. Son todos los que vienen como un ejército, y lo mismo pasó en el libro en Génesis, cuando Claro. dice hagamos al hombre a nuestra imagen, y son varios, están hablando entre ellos, son varios, no es una sola persona, no es un Dios, no, nada. Son entidades. Y cuando nosotros nos quitamos esa palabra de Dios, hablando que hay un creador que apareció de la nada diciendo yo soy Dios y voy a empezar a crear, ¿no? Eso no sabemos cómo empezaron, pero el hecho es que son varios, que están más adelante de nosotros y que de alguna forma lo que están haciendo es manipular al ser humano y lo siguen haciendo. Y esta película nos muestra esa evidencia también de esa Sí, manipulación de esos seres y de esas entidades. sí, y por otro lado también se puede ver cómo ellos se muestran de una forma como de saco, corbata, o sea, que se muestran como un holograma físico cuando su verdadera naturaleza es otra. Lo mismo pasa los seres religiosos que la gente cree. Uno cree que viene el arcángel Gabriel. ¿Cómo puedo diferenciar yo a Gabriel de Tito, de Miguel, de Rafael? Un tipo de 3 metros con alitas, afeitadito, con una remera ceñida al cuerpo, con unas escarapelas, una espada. No le hinché mucho la paciencia porque el vago te decapita. El vago viene con la espada, el arcángel, y te hace pelota, por algo lleva la espada, dice. Con una pollerita, o sea, así en el imaginario popular, ¿no? Y Sí. bueno, cuando en realidad sus verdaderos físicos son otros, son entidades, como las gárgolas, Y así. ellos toman forma humana, igual a nosotros. Eso no Claro, son como lo ha querido pintar la Iglesia Católica y todo se eso mimetizan, se mimetizan. con alas y vestidos de blanco. No, son seres, incluso cuando comieron con Abraham, ¿no? Que vinieron y entonces que se sentaron y Abraham fue y mató un animal, les dio como dice que entre ellos venía Jehová y qué tal y todo eso. O sea, quiere decir, y que tenía forma humana. O sea, es que esta película nos revela eso, y es que sería muy importante. Sí, sí. Hay algo que a mí me gustaría mucho que los seres humanos despertaran y dejaran de decir Dios. Eso no existe, existen esas entidades. Existen seres que están manipulando, que se camuflan, que pueden tener la misma apariencia de nosotros. Y al final de la película, ya cuando ellos se van para ese supuesto nuevo planeta, cuando ya llevan a los niños, ahí sabe la verdadera apariencia de ellos, Claro. ¿no? Sí, sí, La sí, sí. verdadera, incluso eso nos deja pensando si la muerte del ser humano, también no sabemos si este cuerpo físico que tenemos sea simplemente una apariencia y que finalmente salgamos lo que somos realmente, ¿no? Esa es una buena incógnita también con respecto a esta película. Sí, sí. Entonces, ya para terminar, lo que podemos decir es que es una película que deja un mensaje muy parecido a lo que vive el ser humano con la religión, con libros como la Biblia, etcétera, todos estos libros de profecía, de juicios, de cosas que ya están predestinadas, de cosas que van a suceder y que ya no hay nada que hacer, que ya está escrito, y todo lo que está escrito, supuestamente escrito está, pero que nos deja algo muy claro, y es que debemos despertar de esas entidades y entender de que no podemos seguirles ese jueguito de arrepiéntase porque se va a cumplir, porque se está cumpliendo. Eso es seguirle el juego a esas entidades que quieren manipularnos, que quieren destruir y siempre quieren acabar finalmente con el planeta. Así que tus últimas palabras, Daniel, para ya terminar el video. Y bueno, gracias a la gente por escuchar, por compartir. Y bueno, eso básicamente, de que estas entidades nunca son buenas, siempre nos están amenazando, nos ponen límites y nos manipulan. Nosotros, al consentir voluntariamente que nos posean, podemos ver en los chicos cómo han tenido escritura automática fuera de los 5 sentidos y comunicación telepática implantados también fuera de los 5 sentidos. Entonces, serían como
y aparte hologramas, porque no eran su verdadero cuerpo. Entonces, es toda una fachada de la religión también, que nada es lo que parece. Correcto, y me gusta mucho esa película porque no le da un énfasis religioso para nada, pero nos muestra la realidad en cierta forma de cómo operan dentro de la religión. Es algo muy interesante. Así que espero, amigos, que les haya parecido interesante este video. Si les gustó, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Y si tienen algún comentario positivo sobre este tema, si ustedes creen que realmente nos gobiernan entidades y que vamos nosotros a hacerle esa contraparte, pues bueno, que tengan comentarios muy positivos. No queremos para nada comentarios de siempre, del fanatismo, de empezar a hablar de lo mismo. Yo pienso que cada persona de verdad debe analizar un poco más y entender de que lo único que quieren es la destrucción del ser humano y no deberíamos permitir más ese tipo de cosas. Lo dejamos en este punto. Les agradezco como siempre por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para tu canal de Mundo Despierto y no olvides como siempre suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en próximos videos.